Bueno, hola a todos. En este video vamos a empezar a trabajar con las funciones algebraicas, comenzando por la más sencilla de todos, que es la función constante. Bien, la función constante tiene la forma f de x igual a una constante. Esta constante puede ser cualquier número real. ¿Qué significa que sea igual a una constante? Vamos a ver un ejemplo, el ejemplo más sencillo de todos. F de x igual a 0. Como vemos, f de x, recordemos que esto se puede escribir de forma explícita así, y igual a 0, no tiene x. ¿Qué significa esto? Que cuando x sea igual a 0, y va a ser igual a 0. Cuando x sea igual a 1, y va a ser igual a 0. Cuando x sea igual a menos 10, y va a ser igual a 0. Porque la ley es igual a 0. Fíjense que acá no hay ninguna x. Entonces, ¿cómo se vería esto en el eje, en el plano coordenado? Esto que está acá es un par ordenado, es un punto de la función. Es decir, esto me va a indicar que el punto 0, 0 está en la función. Esto que está acá, este par de valores, me va a indicar que el punto 1, 0 va a estar en la función. Esto que está acá me va a indicar que el punto menos 10, 0 está en la función. Entonces, ¿cómo se vería una gráfica? La gráfica de la función igual a 0. Bueno, la gráfica se vería así como esta. Sería la línea roja. ¿Sí? Fíjense, en este punto, cuando x es igual a 0, y es igual a 0. Cuando x es igual a 1, y es igual a 0. Cuando x es igual a 2, y es igual a 0. Entonces, es una línea recta que pasa por el eje x, coincide con el eje x. Y de la misma forma, si tuviéramos otra ley, por ejemplo, si tuviéramos f de x o y igual a 1, ¿qué pasaría? Bueno, vamos a deslizar esto. Esto que está acá es una applet de GeoGebra que se los voy a dejar en la descripción del video. Deslizando este deslizador que está acá, podemos cambiar el valor de la constante. Si la función fuera igual a 1, ahí está, igual a 1, tendríamos esta gráfica. Fíjense que es exactamente igual, pero está desplazada una unidad hacia arriba. Cuando x vale 0, y vale 1. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 1. Bueno, vamos a analizar un poco las funciones constantes. Decimos que las funciones constantes son aquellas funciones en las que y es igual a c, donde c es un número real. ¿Cuál va a ser el dominio de estas funciones? El dominio de las funciones simplemente van a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque c es un real y no le hacemos ninguna operación. Directamente igual a c, y ya estamos definiendo directamente a c como un número real. Por lo tanto, el dominio de las funciones son los reales. ¿Cuál es el codominio de las funciones? De la función. También son todos los reales y no decimos nada. ¿Y cuál es la imagen de la función? Es decir, ¿cuál es el conjunto de valores que efectivamente toma la imagen? La función. Bueno, vamos a volver a la gráfica un segundito. Y si se fijan en el ejemplo de igual a 0, la imagen va a ser 0. Si estuviéramos con la constante igual a 1,3, como en este caso, el único valor sería 1,3. El único valor que toma la variable y. Si tuviéramos esta función que es igual a menos 2, el único valor que toma y es menos 2. Entonces, en general decimos que la imagen de la función va a estar formada por un solo valor. Y ese valor va a ser c. ¿Qué pasa con los ceros? ¿Cómo hacíamos para buscar el cero de una función? Y para buscar el cero de una función igualábamos y a 0. La única forma de que y sea igual a 0 sería que c sea igual a 0. Si c es igual a 0, y va a ser igual a 0. O sea que la única función constante que tiene 0, y de hecho tiene infinitos ceros, es
igual a 0. O sea que solamente va a tener 0 la función constante en la que c sea igual a 0. ¿A qué me refiero con esto? Vamos de vuelta a ver la gráfica. Vamos a suponer el caso en el que y es igual a 0. Como podemos ver, la función tiene infinitos ceros. Cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 0. Cuando x vale 2, y vale 0. Cuando x vale 2,1, y vale 0. Cuando x vale menos 2, y vale 0. Y siempre vale 0 en esta función, en igual a 0. Ahora, en cualquier otra función constante que no sea esa, por ejemplo en esta, acá no hay ceros, porque fíjense que en ningún momento la recta roja se intersecta con el eje de las x. En esta otra función, la recta roja nunca se intersecta con el eje de los x, solamente si y es igual a 0. ¿Qué más vamos a analizar acá? Ordenada al origen. La ordenada al origen, como demostramos en clase, es única, es decir, solamente podemos tener una ordenada al origen porque si no, no sería función. Y es el punto en el cual la función se intersecta con el eje y. Sería ese punto que está ahí. Ahora, ¿cuántas ordenadas al origen puede tener una función? Dijimos que solamente una, porque si no tendría que pasar algo como esto, en lo que vemos en esa gráfica que no es una función. En el caso de las funciones constantes, ¿cuál es la ordenada al origen? La ordenada al origen va a ser el valor de la constante, porque fíjense, por ejemplo, acá. La ordenada al origen es 0,5 porque y es igual a 0,5 y porque en el eje y la intersección está en 0,5. Si la función fuera 2, la ordenada del origen va a ser 2 porque la función se intersecta con el eje y en 2. Si y fuera igual a menos 1,6, la ordenada del origen sería menos 1,6 porque el eje y se intersecta con la función en menos 1,6. Para verlo de manera analítica, por un poco más fácil, podemos pensar lo siguiente. Si yo digo, bueno, y es igual a c, ¿no? O sea, f de x es igual a c. La función es igual a c. Al no ver a la x acá, se nos confunde un poco analizar este tipo de cosas. Vamos a suponer que acá le estamos sumando 0 por x. 0 por cualquier cosa es 0, o sea que esto se podría eliminar y tendríamos de vuelta a la c sola. Viéndolo de esta forma es más sencillo analizar. ¿Por qué? Porque para calcular la ordenada del origen, nosotros ¿qué hacíamos? Buscábamos f en 0. F en 0 va a ser c más 0 por, en vez de poner x, lo que ponemos ahora es 0. Y 0 por 0 es 0, o sea que f en 0 me va a quedar el valor de c. Vamos a analizar ahora la paridad de las funciones constantes. Si tenemos una función que es igual a 0, vamos a analizar primero este caso. Recordemos que para que la función sea par tenía que ser f de x igual a f de menos x. ¿Sí? Por definición de función par. Como vemos, si reemplazamos la ley de la función de este lado, nos queda que f de x es 0. Y si reemplazamos de este lado la ley de la función, me queda 0. Como se cumple esto, la función es par. O sea, esta función es par. Siguiendo con el ejemplo de f de x igual a 0, vamos a analizar ahora qué pasa si probamos la imparidad. Tenemos que ver que f de menos x sea igual a menos f de x, porque eso es lo que me dice la definición de función impar. F de menos x sería, en esta función, 0.
y menos f de x sería menos 0. 0 es igual a menos 0, o sea que también se comprueba que esta función es impar. De hecho, es la única función que es par y es impar al mismo tiempo. Es la única función que existe con esa característica. Recordemos que las funciones pares son simétricas con respecto al eje y de hecho eso es lo que pasa. Vemos que la línea roja representa a una función que es simétrica con respecto al eje y. También es simétrica con respecto al punto 0, 0. Tiene una simetría central con respecto al punto 0, 0 y una simetría axial con respecto al eje y. Entonces es par y es impar. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos de función? Por ejemplo, tengo f de x igual a 1. ¿Qué pasa si analizo la simetría con respecto al eje y? En ese caso se sigue manteniendo. Si yo pliego el plano en dos por el eje y, veo que las dos líneas que se van a trazar coinciden. O sea que en ese caso la función sigue siendo par, pero no es más impar porque no hay más una simetría con respecto al punto 0, 0. No sé. Vamos a probar, por ejemplo, esta, la f de x igual a 1. Para probar paridad en f de x igual a 1, tendremos que decir, bueno, f de x tiene que ser igual a f de menos x. Que esto se cumple, porque 1 es igual a 1. Como esta función podríamos decir que es 0 por x, ¿sí? El menos 1 estaría acá aplicado. Entonces me queda que esa función es 1, porque esto se va. Con eso comprobamos que la función f de x igual a 1 es par. Ahora, ¿qué pasa con la imparidad? Recordemos que para que sea impar, f de menos x tenía que ser igual a menos f de x. Si volvemos a pensar que acá tengo un 0 por x, f de menos x sería igual a 1 más menos x por 0 igual a menos 1 más menos x por 0. Este se va, entonces nos quedaría que 1 es igual a menos 1. Nos quedaría entonces que 1 es igual a menos 1 y esto es falso. Entonces con esto probamos que no es impar. De manera general podemos decir que las funciones constantes son pares, pero no son impares a no ser que c sea igual a 0. Si yo tengo esta función constante, podemos demostrar que f de x es igual a f de menos x, porque c va a ser igual a c. Esta expresión no afecta de ninguna manera a la definición de función par, pero sí la definición de función impar, porque ahí tendremos que c es igual a menos c